Yo soy Raúl Pineda López, soy investigador, biólogo de formación, oncólogo ya por deformación y trabajo como investigador en la Universidad Autónoma de Querétaro. Coordino la maestría en gestión integrada de cuencas, es la primera a nivel nacional y pues tenemos un consorcio de universidades que es la Red Mesoamericana de Recursos Bióticos, que incluye universidades de México y Centroamérica, que trabajamos en la parte de manejo de cuencas, ordenamiento territorial y manejo de recursos naturales. Primero, Raúl, me gustaría saber qué tan grave es la situación en cuanto al agua que se enfrenta a la ciudad de San Miguel de Allende. Yo creo que la dependencia que existe del agua en general, en México y en particular en la subcuenca que hemos venido trabajando, es que existe una dependencia muy alta del agua subterránea, en donde ya tenemos una serie de problemas y todo, que es contaminación, baja disponibilidad, encarecimiento de su extracción, etcétera. Y yo creo que no hemos volteado la vista hacia el agua que cae y cómo detenerla de tal forma que, aunque estemos en el contexto de la cuenca Lerma-Chapala y no podamos retener mucha agua, tenemos la posibilidad de hacerlo no necesariamente a través de los esquemas convencionales, sino esquemas más de carácter local, en donde cumpliendo con la ley podemos tener las reservas de agua necesarias para las comunidades, los trabajos de producción, etcétera, ¿no? Si nosotros hiciéramos un cálculo de la cantidad de agua que llueve por la cantidad de hectáreas que tenemos, pues es una cantidad de agua inmensa, no sé por qué no la estamos aprovechando, ¿no? Entonces ese es el punto clave, ¿no? O sea, no estamos aprovechando el agua que debemos aprovechar y permitir al mismo tiempo pues la recarga en cientos o miles de años del acuífero, ¿no?, que hemos estado explotando. Yo creo que es una gran oportunidad que tenemos de tener. Yo no creo que el agua sea una limitante. Yo creo que la limitante no es la cantidad y la calidad del agua. La limitante es la falta de un Estado de Derecho en el cual se aplique la ley en términos de la disponibilidad, de la cantidad de agua disponible y cómo se debe usar, en términos de la educación, para que la gente pueda usar el agua más apropiadamente, ¿sí?, y en términos de participación, ¿sí? Entonces, para mí esas tres son cuestiones más importantes que la cantidad de agua que puede caer, ¿no? Y Raúl, cuando estudias una ciudad como San Miguel, quiero saber si el problema del agua o el desafío de tener agua suficiente es universal o si se ve diferencias de una vecindaria, de un barrio a otro, por ejemplo, dentro de la misma ciudad. Mira, yo en la ciudad, digamos, tenemos algunas, no barrios, pero tenemos 3 áreas definidas, ¿no?, para el trabajo de la microcuenca. En general, el problema de la ciudad es un alto nivel de inconsciencia acerca del uso del agua. O sea, no estamos acostumbrados a la escasez, estamos acostumbrados a la abundancia, entre comillas, ¿no? Cuando la abundancia significa que nosotros al abrir la llave tenemos agua. Cuando estemos acostumbrados a la escasez, probablemente la participación y otra serie de cosas puedan ser más importantes. Yo creo que aquí el problema no es un problema de educación, sino de costo. O sea, el agua no nos cuesta. El agua es un bien público para todos y tiene que ser barata, ¿no? En el momento en el que se pague realmente el costo del agua, entonces vamos a empezar a tener digamos, ese tipo de conciencia, ¿no? En ese sentido vamos a empezar a lo mejor a buscar alternativas para ahorrar, alternativas para guardar, alternativas para un mejor uso. Y eso está muy asociado también con los esquemas de distribución. Los esquemas de distribución están buscando siempre en las ciudades los lugares en donde pueden traer el agua. Querétaro no es la excepción. En Querétaro estamos trayendo ahorita de 100 kilómetros distantes una cantidad de agua respetable. Esa no es la solución, ¿sí?, porque traes el agua, ¿sí?, pero en realidad, ¿cómo es posible que quitemos al campo la posibilidad de desarrollo con agua cuando nosotros desperdiciamos más de la mitad de la ciudad? Se me hace una situación de inequidad pasmante, ¿no? Ayer estuvimos discutiendo la cantidad de agua que se utiliza en las áreas rurales y las urbanas. Alguien mencionó que es en el área rural donde se utiliza 80% del agua, ¿es verdad eso? Sí.
cuando hablamos del riego. Del Ojo. riego, exacto. O sea, digamos, de la mayoría de la superficie, digamos, de todo el total del área de la subcuenca, ¿sí? La superficie de riego es alrededor del 20%. Esa es la que ocupa el 80% del agua. ¿Y cómo se puede mejorar esa situación? Necesita tecnificación. O sea, lo que yo hablaba de tener en un equilibrio económico en el municipio, hablaba de la industria turística asociada a la ciudad, ¿sí? Hablaba de una industria de la conservación en las partes altas, y hablaba de una industria agropecuaria, ¿sí? En donde esa industria agropecuaria lo que necesita es modernizarse a pasos agigantados. Y la verdad, no es cuestión de dinero. No es cuestión de dinero, porque yo sé, por ejemplo, que hay áreas de la Zagarpa, de la Secretaría de Agricultura, que devolvieron el año pasado más de 1.180 millones de pesos a la Federación, porque no hubo un solo proyecto integral agropecuario. ¿Sí? O sea, no hay proyectos integrales agropecuarios. Entonces hay proyectitos, el proyecto personal del empresario del stakeholder total, cualquier. Pero A ver, no, ¿a qué te refieres con un proyecto agropecuario? con un proyecto agropecuario de desarrollo en el cual, por ejemplo, toda la zona que tenemos de riego, la modernicemos, pero en conjunto todos. Pero Para utilizar menos agua. claro, para utilizar muchísimo menos agua. O para utilizar el agua de la lluvia. Las dos. ¿Sí? O sea, en los proyectos, por ejemplo, de agricultura protegida, a mí me sorprende. Va uno a Zamora, Michoacán o algunos otros lugares de Guanajuato y encuentras agricultura protegida de buen nivel. Es decir, agricultura con acolchados, con protección, con riego por goteo, todo eso. No hay nada de eso en la microcuenca, disculpen. O sea, hay cosas incipientes, como proyectitos de algunos grupos o proyectitos de alguna gente, pero no es una política dentro de la subcuenca. ¿Sí? No es una política y no hay, por lo tanto, el apoyo municipal para hacer todo eso en conjunto. Porque eso se requiere que se haga en grupo. No puedes tú tener un proyecto integral con 10 gentes.